Señor, que tu gracia inspire, sostenga y acompañe nuestras obras, para que nuestro trabajo comience en ti, como en su fuente, y tienda siempre a ti como a su fin. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Amén. Vamos a hablar de un tema poco explorado. El tema del sentimiento. El tema del sentimiento. Y para propósito de esta charla, voy a evitar hacer una cantidad de precisiones que se hacen en la antropología, en la psicología. Voy a hablar del sentimiento en un sentido amplio. Aunque sentimiento, pasiones y emociones se distinguen entre sí, pero muchas veces no es tan fácil. De hecho, encuentra muchas definiciones distintas. Prácticamente entre emociones y sentimientos encuentra la distinción en que las emociones son normalmente actos fisiológicos espontáneos que tienen un rostro, que son instantáneos y tienen un tiempo limitado, es decir, una durabilidad en el tiempo. La alegría, por ejemplo, la tristeza, son emociones, pero también existen sentimientos de alegría, de tristeza. El sentimiento ya es un poco más la digestión de la emoción. Es aquello que puede aflorar espontáneamente dentro de nosotros, pero que puede perdurar en el tiempo. Por ejemplo, el amor puede ser algo más que una emoción. El amor puede ser un sentimiento que se prolonga en el tiempo y puede durar toda la vida, mientras que las emociones son de corto alcance. Luego, cuando hablamos de las pasiones, depende desde qué ángulo lo hablamos. Porque si se habla de las pasiones desde la parte psicológica, se va a entender una cosa distinta a lo que se habla de las pasiones, por ejemplo, en la antropología aristotelico-tomista, ¿ok? Que es más o menos aquello que nosotros como iglesia creemos. Pero básicamente, para que no nos hagamos lío con eso, vamos a hablar de los sentimientos en general, tal como los entendemos nosotros hoy. Esas pulsiones interiores, esas mociones interiores que nos mueven a actuar o a dejar de actuar. Señores, la humanidad ha venido en un retroceso. Aquella famosa frase de Chesterton: cuando se prescinde de lo sobrenatural, no se encuentra lo natural, sino que se encuentra lo antinatural, es más o menos la definición de lo que ha pasado en los últimos 6 siglos en la historia de la humanidad, ¿no? Veníamos de una era preciosa, hoy la critican, hoy la denostan, hoy hablan mal de ella, pero fue preciosa, lo que se llamó la Edad Media, una época preciosa. 1000 años de un esplendor de vidas de santos. En esa época todos eran santos, el panadero era santo, el rey era santo, era un orgullo tener hijos sacerdotes, todo florecía, florecían las ciencias, los pueblos eran, vamos, no había depresión, no había ansiedad, suicidio cero. De verdad que era una época preciosa. Naturalmente, toda época preciosa tiene también sus enfermedades, pero fue una época muy linda. Grandes estudiosos de la Edad Media están haciendo una relectura ahora correcta de la Edad Media, porque hubo, desafortunadamente, una leyenda negra sobre la Edad Media que quiso manchar y llamar de oscurantismo la época donde se gestó, por ejemplo, los orígenes de lo que hoy se conoce como el método científico. Un sacerdote religioso franciscano, Roger Bacon, sienta las bases de lo que hoy se conoce como el método científico. Siglo XII, donde se desarrollan las universidades. Esas mismas universidades desde donde hoy se ataca a la iglesia fueron fundadas por la iglesia. La iglesia católica instituyó el sistema universitario allá en el siglo XII. Eran los papas los que defendían la cátedra universitaria. Ahora atacan el tema de Galileo Galilei, pero cuando se hace una lectura seria de lo que Galileo estaba diciendo, se le ataca a Galileo tratar de justificar bíblicamente sus encuentros o sus postulados científicos, pero el postulado científico en realidad no se atacó, toda vez que Copérnico, por ejemplo, ya había dicho algo parecido y no había tenido problema. Entonces, bueno, hay una cantidad de cosas ahí, pero la Edad Media era una edad donde básicamente la fe, lo sobrenatural, era lo que regía la sociedad. Era lo sobrenatural lo que regía la sociedad. ¿Qué sucedió? Salimos de la Edad Media, empezó la época del Renacimiento, que nos llevó a la época de la Ilustración. La época de la Ilustración que de alguna manera encuentra su máxima expresión en la Revolución Francesa, año 1789, inaugura lo que se llama ya la era de la razón. Dejemos a un lado la era de la fe y empecemos a hablar de la era de la razón. Prescindamos de lo sobrenatural para que encontremos lo natural. Sustituimos finalmente
la fe por la razón. Entonces empezó lo que se llamó la modernidad, que en realidad es como una época histórica y que terminó en un modernismo, que es un movimiento más bien de carácter social, cultural, artístico. Y entonces, cuando dejamos la fe y dijimos, vamos a adorar la razón, porque finalmente la humanidad es una humanidad madura, finalmente dejamos los mitos de la fe para llegar a la razón, a la inteligencia, entonces terminamos en 2 guerras mundiales que nos cobraron la vida de la primera 11 millones de personas, la segunda más de 55 millones de personas. El siglo más sangriento se supone que fue el siglo de la mayor razón, el siglo de más razón. Pero aún estos ilustrados eran personas que creían, por ejemplo, que matar a un niño en el vientre de su madre era un adefesio. Consideraban que matar a una persona en el vientre de su madre era un crimen. Aún los ilustrados, aún en la época de la razón. Claro, porque la razón te dice que debes conservar tu especie, no necesitas fe para eso. Y debes conservar tu especie y por consiguiente no la puedes exterminar antes de que nazca. Y cualquier asesinato de una persona inocente se constituye en un crimen de lesa humanidad. Pero vinieron las guerras. Esta época de la razón nos trajo unas teorías filosóficas, políticas, científicas que se integraron y terminaron en unas barbaridades. Por ejemplo, la teoría de la conservación de las especies de Darwin se aplicó a la política y más o menos esa fue la idea de base del nazismo. Así como Darwin decía que las especies superiores superviven por sobre las inferiores, así entonces políticamente el Tercer Reich, los nazis, implementaron esta teoría evolutiva en las ciencias políticas y hicieron unas políticas de Estado que terminaron precisamente aplicando esto. Vamos, que si hay una raza superior sobre una inferior, la raza superior tiene derecho a eliminar la raza inferior. Y eso fue lo que sistemáticamente sucedió. Entonces, claro, esto trajo consigo un desencanto de la razón, un desencanto de la razón. Y hacia mediados del siglo pasado, entonces, una famosa escuela llamada la Escuela de Frankfurt en Alemania, esta gente dijo, no, la razón no, la razón no. Miren la razón a lo que nos ha llevado. Inauguremos la era del sentimiento, la era de que lo importante sea el sentir. ¿Ven? Y el sentir hace parte del ser humano, como la fe y como la razón, pero debemos decir que hace parte de los estadios inferiores del ser humano. A ver, nosotros compartimos con las piedras el hecho de que existimos. Las piedras existen, nosotros existimos. Con el mundo mineral compartimos la existencia. Con el mundo vegetal compartimos no solo la existencia, además compartimos la vida. No solo existimos como las piedras, sino que así como las plantas, estamos vivos también. Pero con el mundo animal no solo compartimos que existen y que son seres vivos, sino que ellos tienen emociones, pasiones, sentimientos. Nosotros compartimos con el mundo animal las pasiones, las emociones, los sentimientos, al punto que acabamos de conseguir un perrito nosotros, un pastor alemán, y estamos felices con el perrito. Y él se alegra, él se pone triste, a él lo regañamos. Yo había tenido solamente un perrito en la infancia, se llamaba Sifri. Era un French Poodle, lo más defectuoso que existía el French Poodle. Era pedigrí, pero defectuoso. Tenía estrabismo en la mirada. Entonces, uno lo llamaba a este lado y él miraba para el otro lado. Decía, ¡Sifri! Y uno estaba allá. Era chistosísimo. ¡Sifri! Cuando uno lo dejaba de ver como 3, 4 días, llegaba uno y se emocionaba tanto que se ahogaba. Nos tocaba voltearlo y darle golpes en las costillas para revivirlo. Nunca nos atrevimos a respiración boca a boca, pero lograba revivir con golpes. Tenía yo no sé si la columna desviada porque cuando lo soltábamos a correr, corría así. Era defectuoso el perro. Pero lo queríamos hasta que se nos volvió gallinero. Se le comió las gallinas a la vecina. Vivíamos en mi pueblo entonces y se le pasaba por la noche. A ver, es que era un French Poodle, lo teníamos ahí medio en el monte. Eso llegaba parecía Bob Marley, llegaba con unas rastas así. Y se le empezó a comer la gallinita a la vecina, entonces ya lo despachamos. Pero los animalitos tienen sentimientos, tienen emociones. Ellos las expresan, o sea, se ponen felices, se ponen bravos, son fieles. Ok, con ellos compartimos lo que se llama, digamos, nuestras facultades inferiores. Y con los ángeles compartimos nuestras facultades superiores, que tienen entendimiento y voluntad. Por eso dicen que el ser humano es un resumen de la creación. Somos un microcosmos completo. Es el resumen de la creación completa. Tenemos facultades superiores. ¿Cuáles son nuestras facultades superiores? Entendimiento y
entendimiento y voluntad, facultades superiores que nos habilitan a la vida sobrenatural. Es por eso que podemos tener vida sobrenatural, porque tenemos facultades superiores. Los animales no pueden tener vida sobrenatural, sus actos no pasan de ser actos animales y naturales, porque ellos no tienen la capacidad de obras meritorias. Nosotros sí. Ellos tienen la capacidad de hacer algo lindo a lo que se entrenan, defender, por ejemplo, a un niño, un perrito, pero eso no es lo que le está ganando el cielo. Eso merecerá una felicitación, uno le da un estímulo, pero no es un acto sobrenatural. Tú y yo, por la gracia, tenemos capacidad de hacer actos sobrenaturales, de merecer el cielo gracias a los méritos de Cristo, naturalmente. Pero atentos. Salimos del plano sobrenatural y entonces dijimos, mantengámonos en el plano humano, mantengámonos en lo más alto del plano humano. Somos entendimiento y voluntad y somos capaces con el entendimiento y con la voluntad de gobernar. Creíamos que si prescindíamos de Dios, finalmente íbamos a encontrar al hombre. Saliendo de Dios, finalmente afirmaríamos al ser humano. Y resulta que ahora no sabemos ni siquiera qué es un hombre. Ahora no sabemos ni siquiera qué es una mujer. Se le preguntaron a una diputada en España que era una mujer y no supo responder. No supo responder qué era una mujer. Yo que era una cosa muy compleja, que tenía susceptibilidades. Hágame el bendito favor. ¿Por qué? Porque cuando la razón pierde a Dios, pierde el norte, pierde la fe, pierde lo sobrenatural, la razón se desorienta. Y como nos desorientamos, esa gente de Frankfurt dijo, no, la razón nos llevó a una enorme decepción. Lo que hay que hacer ahora entonces es exaltar el sentimiento. Vamos, que no lo dicen así, estoy haciendo una reducción para que me entiendan la idea, pero detrás de eso hay un enorme contenido, ¿ok? Y si el lema de la modernidad era cogito ergo sum, que sería pienso luego existo, es el pensamiento, es nuestra capacidad racional lo que nos permite la existencia. El resumen de la posmodernidad, el posmodernismo, para ser más preciso, sería siento luego existo. Siento, luego existo. Es el sentimiento lo que importa. Pregunto, ¿el sentimiento importa o no? ¿Sí o no? Claro que importa, porque el sentimiento es humano, hace parte de lo humano que somos. El problema es que el sentimiento es excelente gregario, excelente escudero, pero es pésimo hidalgo, es pésimo líder, es pésimo jefe. Cuando el sentimiento quiere gobernar, queda sometido a la tiranía de ese sentimiento. El sentimiento subyuga. En cambio, cuando el sentimiento acompaña a la razón, cuando el sentimiento acompaña a esa razón que es iluminada por la fe, es capaz de mover a la voluntad a cosas buenas, a cosas maravillosas. Entonces pasamos de la época de la fe, Edad Media, a la época de la razón, modernidad, a la época del sentimiento, posmodernidad. Y la degeneración de eso se llama posmodernismo. Debemos decir entonces que los sentimientos no son malos, hacen parte de lo que somos, pero no pueden ser quienes gobiernen nuestra vida, quienes gobiernen nuestras decisiones, y eso es lo que está pasando ahora. Todo se mueve en base o con base en el sentimiento, o con base en el sentimiento. Miren ustedes, ¿por qué no vas a misa? Porque no me nace, porque no siento. Se me acabó el amor. Yo me siento mujer, yo me percibo hombre, yo me siento género fluido. Acaban ya de ver este señor de barriga peluda que no se encuentra en ninguno de los más de 60 géneros que existen, vestido de rosado. Está por todas partes este video ahora, diciendo que él es un nuevo género, Demi creo que se llama, Demi, un nuevo género. Él, pero una barbaridad. O sea, lo que aparece ahí es un trastorno mental desde cualquier punto de vista. Pero si tú admites que el sentimiento sea el criterio que determina el rumbo de la sociedad, debes aceptar cualquier cosa, cualquier cosa. Y esta persona, que seguramente será rechazado por la comunidad LGTB como una persona que está tratando de ridiculizar los logros que ellos han tenido, en coherencia deberían aceptarlo también, deberían aceptarlo. Porque si se supone que amor ya no es la unión entre un hombre y una mujer, una unión estable en una bipolaridad sexual, un hombre y una mujer, cuya unión produce biológicamente nuevos seres humanos, sino que love is love, amor es amor, no importa el sexo, la edad, no importa la edad, y es lo que están diciendo ahora, como no importa la edad, acaban de sacar a la luz 2 tesis de grado de la Universidad de Chile, la Universidad Estatal de Chile, de 2, que ahora son profesores, 2 docentes,
que en esas tesis de grado prácticamente están normalizando la pedofilia. Y ahora una señora, Irene Montero creo que se llama, esta señora española, acaba de decir que no le podemos quitar a los niños el derecho de tener sexo con quienes quieran. Una enferma. ¿Pero por qué? Porque, vamos, es que eso es coherente con lo que ellos creen. O sea, la gente que dijo, a mí no me parece problema, que cualquier tipo de pareja pueda hacer familia, no pasa nada, ahora tiene que tragarse el sapo completo. Les decíamos, a eso va a llegar, esas van a ser las consecuencias naturales. Si eres coherente con ese pensamiento, esas van a ser las consecuencias naturales. Porque love is love. Y si amor es amor, lo importante es que sientas el amor. ¿Y quién dice que un niño de 8 años no puede sentir el amor? Pero por Dios, ¿a qué monstruosidad hemos llegado? ¿No te das cuenta que un niño a esa edad es manipulable? ¿Y no te das cuenta que lo que va a pasar ahora es que ya empezaron con esto y van a seguir con esto? Y entonces, si de repente llega el profesor del colegio de 80, no le pongamos tanto, póngale 65 años y póngale un nombre así bien, Ramón, un bozo así. Ramón empieza a tratar con mucho cariño a tu niño de 8 añitos y le empieza a dar dulcecitos y a tu niño le gusta el Xbox o el Xbox One y le regala una peliculita y ya el niño quiere estar es en la casa del profesor. Y ¿cómo es de fácil conquistar un niño con regalitos? Pues el hombre va a decir que se siente genuinamente enamorado de ese niño y que el niño también. Y tú como padre no tendrás el derecho de intervenir en eso porque te vas a volver un pedófobo. Ahora hay homófobos, transfobos, ahora hay de todo. Te vas a volver un pedófobo y por consiguiente te van a quitar la potestad de tus hijos. Porque estamos en la tiranía del sentimiento. El sentimiento, repito, es maravilloso cuando es gregario, cuando es secundario, cuando es escudero, pero es un tirano cuando gobierna. Y estamos en la tiranía de los sentimientos. Basta ver a Bad Bunny. Miren cómo se viste ese hombre. Esa es que la nueva masculinidad. La masculinidad beta, porque la masculinidad alfa es una masculinidad tóxica. Todo lo que parezca verdaderamente masculino, o sea, el macho alfa, el hombre de pecho peludo, el hombre de músculos abundantes. Ahí sí me bajo la camiseta. El hombre que entendimos como protector, custodio. No, eso se llama masculinidad tóxica y hay que eliminarla. ¿En virtud de qué? De una feminización de la sociedad, porque vamos a tratar de sentimentalizar la sociedad. Porque el varón macho, alfa, ojo, el alfa no nos referimos acá al machista, al que golpea, no, al que protege. Es muy guiado por la razón. Protector de su familia. Es el hombre al que se le decía, los hombres no lloran. Tenía algo de sensato eso, ¿saben? Ciertamente, hoy le decimos en los retiros a la gente, tranquilo, expresa tus sentimientos, no pasa nada, porque hay un taco ahí en su corazón, pero algo de sensato tenía eso de que los hombres no lloran. ¿Saben por qué? Porque cuando todos se derrumbaban, el hombre estaba ahí para ponerle pecho al problema, a la sociedad. El hombre estaba ahí para soportar cuando todo se había derrumbado, porque hacía a un lado sus sentimientos y desde su razón trataba de resolver la situación. No, acabemos con eso. ¿Por qué? Porque todo lo que aparezca a razón, todo lo que aparezca a principio, todo lo que aparezca, este tipo de fortaleza va contra la sensibilidad del mundo actual. Entonces, hoy tenemos la cultura de la cancelación. Cuando alguien dice algo incorrecto, entonces todo el mundo lo ataca. Entonces, qué pena, me quedo callado, me alejo inmediatamente, le relegan a la persona al ostracismo. Hoy se debe hablar solamente lo políticamente correcto. ¿Ven? Todo eso hace parte de esta cultura del sentimiento, de la sensibilidad. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Atentos. No podemos simplemente denostar los sentimientos y decir, eso está mal, no somos seres sentimentales, solo somos seres racionales. No. Hay que hacer un proceso de reeducación de los sentimientos, de evangelización de los sentimientos para alcanzar aquello que dice San Pablo en la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Carta a Filipenses, capítulo 2, versículo 5, dice San Pablo, tened en vosotros los mismos sentimientos de Cristo. Tened en vosotros los mismos sentimientos de Cristo. Tenemos que recuperar los sentimientos de Cristo. ¿Cristo tenía sentimientos? ¿Sí o no? Sí. Claro, pues lo está diciendo San Pablo. ¿Y por qué tenía Cristo sentimientos?
porque es verdadero Dios, pero también es verdadero. Y Jesús lloró. Juan 11:35. ¿Cuándo lloró Jesús? Oiga, en 2 ocasiones lloró Jesús. Bien curioso ese detalle. Por la amistad y por la patria. Miren, 2 valores muy grandes que tal vez no hemos valorado lo suficiente. Jesús llora por un amigo que se le muere, por la amistad cuando se muere Lázaro, y Jesús llora por la patria, por Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a los que te buscan. ¿Cuántas veces he querido reuniros como la gallina reúne a sus pollitos y no habéis querido? Jesús tenía sentimientos, pero además Jesús se rió, pero además Jesús sintió tristeza, tengo una tristeza de muerte en el huerto de Getsemaní, pero además Jesús seguramente sintió ira, ¿o no? ¿Tenemos algún caso de eso? Claro, expulsó a los mercaderes del templo. Llegó a la librería acá y sacó a Pablo a las muchachas de la librería. Naturalmente el Señor no estaba contra la venta de las cosas, sino propiamente contra la simonía, el uso de lo religioso para el beneficio económico personal. Oiga, Jesús tenía emociones, tenía sentimientos, claro que sí, por supuesto que sí, pero miren, qué madurez la de Jesús, qué manera de vivir sus sentimientos. Hay un detalle que a mí siempre me ha sorprendido. Cuando Jesús se encuentra a Natanael, ¿recuerdan? ¿Recuerdan que le dicen a Natanael, hemos encontrado al Mesías? Y dice, sí, ¿de dónde? De Nazaret. Y Natanael dice, ¿de Nazaret? ¿Puede salir algo bueno de Nazaret? Natanael es el mismo apóstol Bartolomé, San Bartolomé, que morirá desollado. De hecho, cuando ustedes ven en las imágenes de los apóstoles, van a ver a un apóstol que tiene como una piel en su mano. Es Bartolomé. Es una manera linda de graficar cómo murió tiernamente por amor a Cristo. Le arrancaron la piel. Y las imágenes de San Bartolomé aparece él con la piel en la mano. Ya lo hacen normal con la piel, pero las imágenes antiguas, porque ahora hiere mucho pues la sensibilidad, era el hombre así, sin piel, así pues con la pura musculatura, sin piel y con la piel en la mano. Ok, cuando dice San Bartolomé, de Nazaret puede salir algo bueno, ¿creen ustedes que Jesús sabía que Bartolomé dijo eso o no? ¿Que Natanael dijo eso o no? ¿Jesús lo sabía o no? Pues claro que lo sabía, y el Señor le va a dar una muestra de que Él lo sabe todo. Cuando el Señor ve a Bartolomé, a Natanael le dice, he ahí a un israelita de verdad. Oiga, primero, no solo no le reclama, sino que lo elogia. He ahí un israelita de verdad. ¿De dónde me conoces, maestro? Cuando estaba debajo de la higuera te vi. Ese detalle de que estaba debajo de la higuera, dicen los exégetas que seguramente Natanael, como buen israelita, estaba suplicando la venida del Mesías, estaba en algún momento orando a Dios, algo que nadie más sabía, y Jesús lo sabía. Por eso él cae de rodillas y le dice, tú eres el Mesías. Inmediatamente Natanael le reconoce como el Mesías. Con eso el Señor le está diciendo, oiga, yo sé lo que usted hace hasta en la intimidad. O sea que también sé lo que le dijiste a Felipe, creo que era. También sé lo que le dijiste al apóstol Felipe. También lo sé. Y vea, y soy de Nazaret, ¿cómo le parece? Resulta un nazareno, vea. Ah, sí. El Señor, vamos, si a mí me hubieran dicho de Granada puede salir algo bueno y yo tuviera el don de hacer milagros como el Señor, el hombre paralítico y sano al que está al lado, ¡pum! Y tú, pero como soy de Granada, y de Granada no puede salir nada bueno, hombre. ¡Qué pesar uno de Granada, hombre! Pero la madurez psicológica del Señor, la madurez en sus sentimientos, que no se deja ofender por ese tipo de tonterías, que fue capaz de ver más allá de esa expresión desafortunada de Natanael, que fue capaz de decir, oiga, aún a pesar de esa tontera, ese es un hombre bueno, ese es un hombre extraordinario. Ahí estamos viendo cómo el Señor maneja sus sentimientos. Por eso, lo que dice San Pablo, tened entre vosotros los mismos sentimientos que Cristo. Claro, acá, entendiendo un poquito el contexto, San Pablo está diciendo acá, pues no solamente del comportamiento sentimental de Cristo, sino los sentimientos de afecto que debe haber entre los apóstoles. Digamos que es la exégesis más correcta, pero extendemos esta interpretación para decirles, hombre, Cristo tenía sentimientos, tengamos los mismos sentimientos de Cristo, no solo de amor hacia todos, sino Él humanamente, cómo se comportó, cuáles fueron sus sentimientos. Entonces, a continuación, les voy a dar 11 ideas
que da Antonio Rollo Marín para educar los sentimientos. Para educar los sentimientos. Entonces debemos decir que los sentimientos son buenos o malos. Neutros. Los sentimientos son realidades neutras, porque pueden ser buenos o malos dependiendo hacia dónde se dirijan. Si se dirigen hacia el mal son malos, si se dirigen hacia el bien son buenos. Vamos, son buenos en digamos, buenos en cuanto a creación, sí, Dios nos los dio. Pero la calificación moral de los sentimientos depende de aquello a lo que se dirijan esos sentimientos. ¿Ok? Mire que es un poquito complicado cuando decimos coherentes en lo que pensamos. ¿Puedo controlar yo mis pensamientos? ¿Sí o no? ¿En general los puedo controlar? Sí. Yo no puedo controlar su aparición, pero puedo controlar, tengo la voluntad para controlar si quiero seguir pensando en eso o no. Yo tengo el dominio sobre mis pensamientos en general. Lo que pasa es que a veces cuando los pensamientos están demasiado influidos por es lo que se llama un sentido interior. Existen los sentidos externos y un sentido interno. Hay un sentido interno que llama la imaginación. Cuando el pensamiento está demasiado influido por la imaginación, se convierte en la loca de la casa. Pero en principio yo debería ser capaz de manejar mis pensamientos. Mi voluntad. Entonces, coherencia entre lo que pensamos, lo que hacemos, la voluntad. ¿Yo puedo controlar lo que hago? En general, ¿sí o no? Pues sí, o si no, no fuera una persona libre. Si yo no pudiese controlar lo que hago, no fuera una persona libre. ¿Qué es una persona en un vicio? Un esclavo. Porque hace cosas que no quisiera hacer, pero le puede más la fuerza del hábito contraído. En este caso un hábito malo, en este caso un vicio. Bien, atentos. Pero los sentimientos, ¿los puedo controlar? ¿Sí o no? Rollo Marín utiliza una expresión bien interesante. Rollo Marín dice que nosotros tenemos imperio político, pero no imperio despótico sobre nuestros pensamientos, sobre nuestros sentimientos. Oiga, ¿qué sería el imperio despótico? Yo, por ejemplo, soy capaz de, con mi razón, de decir, yo voy a pensar en algo lindo. Y me imagino a mi esposa. ¿Está por ahí? ¿Me escuchó? Yo puedo pensar en algo lindo, tengo la capacidad de hacerlo, tengo un imperio despótico, es decir, yo puedo darle la orden a mi entendimiento que piense lo que yo quiera. Tengo imperio despótico, o sea, tengo la capacidad de hacer lo que quiera. Sí, me voy a parar, me paro. Tengo imperio despótico, es decir, tengo la capacidad de hacer el primer movimiento. Pero de mis sentimientos, yo puedo decir, por ejemplo, me quiero enamorar de Quasimoda. ¿Se acuerdan de Quasimoda o no? ¿A alguien le tocó? Les tocó Quasimoda. Yo puedo decir que me quiero enamorar de Quasimoda, pero efectivamente surge el sentimiento de amor hacia Quasimoda. ¿Sí o no? No. Yo puedo decir, un día lúgubre, triste, en el que estoy aburrido, puedo decir, quiero estar alegre. ¿E inmediatamente surge la alegría dentro de mí? No, no inmediatamente. Por eso dice Rollo Marín que ese primer movimiento del sentimiento, no tenemos tanto control sobre él. Por eso es muy importante uno cuidar los ambientes. Recuerda que hablamos de los ambientes ahora, ¿no? Y entre esos ambientes que hay que cuidar es precisamente el ambiente en que surgen los sentimientos y en el que se desarrollan las pasiones. Vamos, que si yo estoy en un ambiente, si yo estoy viendo todo el día Reels, si estoy viendo todo el día TikTok, pues ¿cómo voy a lograr controlar el sentimiento o la pasión de la impureza? Si a toda hora estoy metido en ese ambiente, yo puedo controlar el ambiente, evitar ese ambiente. Pero luego cuando surgen espontáneamente, yo no puedo simplemente darle una orden a mi sensibilidad y decir, veo una mujer bailando sensualmente y no me va a producir ningún tipo de lascivia. No soy capaz de hacer eso. ¿Por qué? Porque tenemos imperio político y no despótico. Ese imperio político sería como la capacidad de maniobrar después ese sentimiento. Aunque luego no seamos capaces inicialmente de causar ese sentimiento, ¿ok? Hasta ahí vamos bien. ¿Quién como Dios? Entonces, cuando decimos cómo puedo ser coherente con mis sentimientos si yo no puedo controlar cómo surgen esos sentimientos, resulta que, aunque no puedo controlar cómo surgen esos sentimientos, yo sí puedo gobernar mis sentimientos. Y mientras más los gobierne y más los ajuste a mi razón y esa razón más la ajuste a mi fe, mientras más viva esto,
más van a estar ajustados mis sentimientos. ¿Qué es la virtud? ¿Qué es la virtud? La virtud no es otra cosa que el dominio de los sentimientos. Cuando una persona es virtuosa, es una persona que ha logrado gobernar sobre sus propios sentimientos. Porque finalmente usted puede tener un sentimiento de pereza, pero resulta que usted tiene el hábito de rezar el rosario, tiene la virtud de la oración. Por consiguiente, usted va a gobernar sobre ese sentimiento de pereza y va a hacer la oración a pesar del sentimiento de pereza. ¿Queda claro eso? ¿Quién como Dios? ¿Y después de Dios? Usted puede gobernar ese sentimiento de curiosidad de ver a Rodri. Lo puede gobernar. Usted puede simplemente mirar hacia acá y concentrarse. Depende de cuán virtuosos seamos. Depende de cuán educado sea nuestro sentimiento. 11 maneras de encauzar adecuadamente estas pasiones o estos sentimientos. Lo voy a leer textualmente como lo dice Roger Marín, que me encantó. Porque él dice, estas cosas en sí mismas son cuestiones naturales que tenemos, son sentimientos que brotan espontáneamente de nosotros, pero hay cómo encauzarlos. Ojo, no podemos negar nuestros sentimientos, no podemos eliminar nuestros sentimientos porque hace parte de lo que somos, pero sí encauzarlos. Dice, el amor hay que encauzarlo en el orden natural, a la familia y a las amistades buenas, a la ciencia, al arte, a la patria. En el orden sobrenatural, a Dios, a Jesucristo, el amigo más fiel y generoso, a María, a los ángeles y santos, a la iglesia, a las almas. Ok, pero podría también encauzar ese amor una persona, una niña que dice, me enamoré. ¿Eso es bueno o es malo? Del párroco de la parroquia. ¿Es bueno o es malo? ¿El sentimiento del amor es bueno o malo? Pero está mal, es neutro. Depende a dónde lo dirijas. Es bueno como creación de Dios, pero moralmente hablando depende a dónde lo dirijas. Entonces, ¿qué dice Roger Marín? Tenemos ese afecto, ese sentimiento de amor. Encáucelo. ¿Hacia dónde? En el orden natural, ama a tu familia, ama a tu patria, ama la ciencia, ama el arte, ama los buenos libros. En el orden sobrenatural, ama a Dios, a la iglesia, a los santos. Ok. ¿El odio es un sentimiento o no? La palabra odio para nosotros siempre tiene una connotación negativa. No siempre en la historia la palabra odio ha tenido una connotación negativa. Atentos. Porque usted puede odiar al pecado. De hecho, se habla en muchas ocasiones del odio al pecado. El odio al pecado. Hay un sentimiento, entonces dice, el odio hay que orientarlo hacia el pecado. Enemigo, hacia el pecado, hacia los enemigos de nuestra alma, hacia el mundo, hacia el demonio, hacia la carne. Y a todo aquello que puede rebajarnos y envilecernos en el orden natural o sobrenatural. O sea, ese sentimiento de desprecio, nosotros tenemos naturalmente un sentimiento de desprecio. No puede ser hacia un ser querido, no puede ser hacia incluso la persona que me hizo daño. No puedo dirigir mi sentimiento de odio hacia esa persona, sino hacia el pecado de esa persona. Ok, primero el amor, segundo el odio. ¿Hacia dónde hay que dirigir el odio entonces? ¿Hacia dónde hay que dirigir el amor? Naturalmente, hacia las personas, hacia la patria, la ciencia, la lectura. ¿Y sobrenaturalmente hacia quién? Ok. El deseo hay que transformarlo en legítima ambición natural. De ser provechoso a la familia, a la patria. Y sobrenatural de alcanzar a toda costa la perfección y la santidad. O sea, como el deseo de progresar, pues. O sea, como la ambición, más bien. ¿Bien? Usted ve que uno naturalmente desea cosas. Entonces, el tercero sería el deseo. El deseo. Cuando usted quiere las cosas. Cuando usted, por ejemplo, usted dice, a ver, está bueno el deseo. Si usted quiere el carro, quiero la casa, si la quiere, digamos, de una manera regulada, bien. Pero si usted dice, quiero eso y voy a hacer lo que sea por conseguirlo, y aunque me toque vender el alma al diablo, lo consigo, ahí es donde el deseo se constituye en algo perverso. Pero si usted dice, no, este deseo lo voy a aplicar, ¿para qué? En el orden natural, para el provecho de mi familia y de la patria. O sea, ese deseo que yo tengo de progresar, pues que mi familia pueda progresar, poder conseguir pues una buena casita, un buen carrito, eso está bien. Y en el orden sobrenatural, sobre todo, deseo crecer, conseguir la perfección y la santidad. Cuarto, la aversión, la llama también la fuga. Usted dice, la fuga, la aversión. La aversión es el sentimiento que nosotros tenemos de rechazo hacia algo. ¿Ok? A veces hay cosas que nos generan aversión repentina.
y eso es un sentimiento. Dice Rollo Marín, tiene su objeto más noble en la huida de las ocasiones peligrosas, en evitar cuidadosamente todo aquello que puede comprometer nuestra salvación o santificación. Hay gente que dice, no, es que yo tengo muy buen discernimiento porque yo veo gente y naturalmente no me gusta y esa gente termina siendo mala. Cuidado, hermano. Cuidado. Porque también usted puede decir, en cambio yo veo una gente con un rostro tierno, dulce. Ay, hombre, dígame qué rostro más tierno y más dulce que el de Osama Bin Laden. ¿Ustedes se acuerdan de Osama Bin Laden? Esa carita de borrego degollado, en esa ternura, es increíble. Así unos ojos hasta le brillaban a Osama Bin Laden. Miraba así con una ternura y decía, maten gringos, maten estadounidenses, asesinen a los occidentales. En esa carita de borrego degollado. Cuidado, entonces, eso de que tengo mucho discernimiento, no se dejen guiar nunca por esas primeras corazonadas. Utilicen mal la razón. ¿Para qué sirve entonces ese sentimiento de la aversión? Para huir de los ambientes. Mira acá, para huir de las ocasiones peligrosas. Esas pulsadas, cuando te dice el corazón, cuando te dice el sentimiento, no vaya a esa fiesta del colegio, no vaya a esa fiesta de la universidad, allá vas a embarrarla. Esa repulsión natural, utilícela para eso. Quinto, el gozo, otro sentimiento. Hemos de hacerlo recaer en el cumplimiento perfecto de la voluntad de Dios sobre nosotros, en el triunfo de la causa del bien en el mundo entero, en la dicha de sentirse, por la gracia santificante, hijo de Dios y miembro vivo de Jesucristo. Es decir, que nada te genere tanto gozo como el hecho de cumplir la voluntad de Dios. De hecho, esa enfermedad espiritual llamada la asedia es una enfermedad espiritual que es una especie de tristeza ante el cumplimiento de la voluntad de Dios. Uno tiene que pedirle al Señor, dame sentimientos de gozo en el cumplimiento de tu voluntad. Que haya gozo interior dentro de mí. Una cosa muy importante que le voy a decir respecto a esto. Los sentimientos deben manejarse siempre en un umbral moderado, en el umbral donde la razón todavía les puede gobernar. Por eso a un santo tú nunca lo vas a ver o excesivamente feliz al punto de perder la cordura o excesivamente triste al punto de la depresión. Nunca. Uno tiene que mantener un margen y crear esa margen, ese límite de los propios sentimientos. Uno lo tiene que crear con la educación, con el fortalecimiento de su propia voluntad. Entonces, esas euforias excesivas no son propias de los santos. Y esas tristezas depresivas tampoco. No hablamos acá de la enfermedad, de la depresión, entendida como una enfermedad psiquiátrica. Acá me hablo de la tristeza esa que lo va embargando a uno hasta el punto de quitarle las ganas de vivir. Uno tiene que ser dueño de sus propios sentimientos. Siguiente. Me lo manda mi esposita porque le dije que era muy linda. La tristeza y el dolor, ojo, ¿pueden servir de algo la tristeza y el dolor? Miren lo que dice Rollo Marín. Hallan su expresión adecuada en la contemplación de la pasión de Jesucristo, de los dolores de María, en los sufrimientos y persecuciones de que es víctima la iglesia o los mejores de sus hijos, en la tristeza de ver el triunfo del mal y de la inmoralidad del mundo. Cuando uno tiene hijos, uno se da cuenta que los niños van teniendo más sentimientos hacia un lado o hacia otro. Uno se va dando cuenta de cómo sienten ellos, de acuerdo al temperamento. Uno tiene que encauzar esos sentimientos que tienen mucho que ver con los temperamentos. Naturalmente, los sentimientos de alegría, gozo, son más propios de las personas con temperamento sanguíneo. Los temperamentos de odio son más propios de los temperamentos, por ejemplo, coléricos. Los sentimientos de tristeza son más propios de los temperamentos melancólicos. ¿Ven? Los sentimientos de paz, serenidad, son más propios de los temperamentos flemáticos, aunque todos experimentamos estos sentimientos en algún momento de nuestra vida. Pero uno tiene que ir educando esos sentimientos. Ir enseñando a los niños a que identifiquen sus sentimientos, a que identifiquen qué es la emoción, qué es la alegría, qué es la tristeza, qué es la rabia. Y enseñarles a que naturalmente pueden tener rabia, pero que la rabia no puede quitarles la gracia, que la rabia no puede hacerles pecar. Hay que educar a nuestros niños en eso, para que luego ellos sean capaces de controlar esos sentimientos cuando sean adultos. Como hoy se idolatra el sentimiento, la gente no es capaz de gestionar sus emociones. Séptimo, la esperanza.
ha de alimentarse en la soberana perspectiva de la felicidad inenarrable que nos aguarda en la vida eterna, en la confianza omnímoda en la ayuda de Dios durante este destierro, en la seguridad de la protección de María ahora y en la hora de nuestra muerte. Miren que hay un sentimiento de esperanza. Por ejemplo, utilizado mal, la niña que tiene esperanza de que Eduardo Verástegui se case con ella. Mi tesoro, mi tesoro. Utiliza tu esperanza cristianamente. Eres una desterrada hija de Eva que llegarás al cielo. Ahí está puesta tu esperanza. Oigan pues, la desesperación. ¿Aparece el sentimiento de desesperación? ¿Sí o no? Oye, vamos a ver cómo se puede transformar este sentimiento. Dice, hay que transformarla en una discreta desconfianza a nosotros mismos. A ver, uno diría, ¿pero para qué me puede servir la desesperación? Piense usted, por ejemplo, de esa persona que es tan segura de sí, tan sobrado, que cree que se las sabe todas. Y una buena dosis de desconfianza en sí mismo le puede servir. Esa desconfianza en sí mismo, fundada en nuestros pecados y en nuestra debilidad, pero plenamente contrarrestada por una confianza omnímoda en el amor y misericordia de Dios y en la ayuda de su divina gracia. Entonces, un sentimiento de desesperación, ¿cómo se encausa? Hombre, mira, no te preocupes, esa desesperación que te ayuda a entender que eres débil, pero que te lleve inmediatamente a los brazos amorosos de Dios. 9. La audacia. Miren, acá podríamos hablar un poco como de la temeridad. ¿Se han dado cuenta que hay gente como aventada, como arrojada? ¿Qué hay que hacer ya? Las que sea así de una, papito. No estoy hablando de Walter Arias, no. Papito, mijito, no. Hay gente muy aventada. Eso puede ser malo. Ese sentimiento de arrojo puede tener tremendos bemoles. Esa misma gente cuando pecaba eran los primeros que pecaban. Me acuerdo, por ejemplo, de Fernando, un misionero de San Luis. Era aventado. El tipo era el show en las fiestas del pueblo. Porque hacía las cosas más locas. Era aventadísimo, pero atravesado. Ahora, dice, esa audacia, esa intrepidez ha de convertirse en animosa intrepidez y valentía para afrontar y superar todos los obstáculos y las dificultades que se interpongan ante el cumplimiento de nuestro deber y en el proceso de nuestra santificación, recordando que el reino de los cielos es para ¿quiénes? Para los valientes, para los que padecen violencia, y solamente los que la hacen a sí mismos lo arrebatan. ¿Quién como Dios? 10. El sentimiento de temor. Dice acá, ha de recaer en la posibilidad del pecado. Cuando mis niños dicen, papi, tengo miedo, papi, tengo miedo, papi, tengo miedo, que ellos lo dicen mucho, mi esposo y yo acostumbramos a decirle una frase: miedo a pecar, mi amor, miedo al pecado. Tenga miedo a pecar. Te lo decimos mucho, tenga miedo al pecado. De resto nada más, tenga miedo al pecado. De resto nada más. Entonces, el miedo, el temor que se aplica al pecado, único verdadero mal que puede sobrevenirnos, y temor en la pérdida temporal o eterna de Dios, que sería su consecuencia, pero no de manera que nos lleve al abatimiento, sino como acicate y estímulo para morir antes que pecar. La ira. ¿Se puede transformar la ira? Sí, en santa indignación que nos arme fuertemente contra el mal. Así se educan los sentimientos, para tener sentimientos coherentes. Ahora bien, ya voy a ir terminando. ¿Se pueden mortificar los sentimientos? Miren que nosotros hablamos mucho de la mortificación de nuestros sentidos, pero poco hemos escuchado hablar de la mortificación de los sentimientos. Y los sentimientos se pueden mortificar. Así, una persona que amanezca en uno de sus días grises puede perfectamente actuar con soberana alegría y hacer un esfuerzo para estar sonriente, aunque luego en su interior siga con esa tristeza. ¿Sería un hipócrita si hace eso? No, porque lo sería si pretendiera mostrar lo que en realidad no es. Pero él en realidad está mostrando lo que en realidad sí es. Más bien su sentimiento está en contra de lo que él es. Porque él es un hijo de Dios y esa alegría sobrenatural de ser hijo de Dios, de vivir en estado de gracia, de tener una familia maravillosa,
de haberle conocido al Señor. Eso es lo que le debe producir una alegría estable y permanente. Más bien, lo que es incoherente en él es ese sentimiento. Y lo que él está diciendo al sentimiento es, oye, ajústate a lo que soy. Yo no me voy a ajustar a lo que siento. Voy a ajustar al sentimiento a lo que soy. Porque finalmente lo que soy lo decide mi voluntad. Guiada por la razón o guiada por mi sentimiento. Atentos. El sentimiento también puede guiar mi voluntad. Por eso es tan peligroso dejar que los sentimientos nos gobiernen, porque finalmente terminaremos obedeciendo aquello que los sentimientos nos piden y terminaremos en ocasiones haciendo cosas maravillosas cuando los sentimientos son bellos, o haciendo cosas espantosas cuando los sentimientos son malos. ¿Quién como Dios? Y hemos puesto 1000 veces ese ejemplo, ¿no? De el sentimiento versus la voluntad. En realidad, para ser más precisos, sería el sentimiento versus la razón. Ambos tratando de dirigir nuestra voluntad. Yo hago las cosas porque sé que son correctas, porque lo entiendo como correcto y no porque lo siento como correcto. Porque el pecado, las más de las veces, ataca nuestra sensibilidad. El pecado, la mayoría de las veces, lo que hace es atacar nuestra sensibilidad. Por eso hay que educar tanto los sentimientos. ¿Cómo se mortifican los sentimientos? Señores, anótenlo. Un no a mi sí y un sí a mi no. Lo que Rodri nos ha dicho tantas veces. Un no a mi sí y un sí a mi no. ¿Qué significa eso? Que los sentimientos o pueden guiarnos o pueden insinuarnos que hagamos lo incorrecto o pueden insinuarnos que dejemos de hacer lo correcto. Es decir, cuando decimos un no a mi sí, nos referimos a que la voluntad le dice no al sentimiento cuando éste dice sí al pecado, ¿ok? O sí a algo que me puede llevar al pecado. Por ejemplo, estás en internet, aparece una imagen fea, de repente, tu sensibilidad, acompañado además de tu concupiscencia, la concupiscencia se vale de nuestra sensibilidad, va a querer mirar. Hay una pulsión interior que te lleva a mirar. Ok, haces un no a tu sí. Tu voluntad decide por la razón no a aquello que tu sensibilidad, inspirada por la concupiscencia, había dicho sí. ¿Ahí pecaste o no pecaste? No, porque dijiste no a tu sí. Entonces, hacia aquellas cosas que se constituyen en tentaciones, que los sentimientos de alguna manera me arrastran hacia mi polo más animal, le digo no, sería un no a mi sí. Y digo mi sí porque de todas maneras eso hace parte de mí, esa tendencia hace parte de mí. Y al contrario, un sí a mi no. Estoy acostadito. Recuerdo que no he rezado el rosario, pero estoy muy cansado. Mi sensibilidad dice, no reces. Mañana, ya rezaste mucho. Y yo voy a decir un sí a mi no. Sí, voy a rezar. Y me levanto y hago el rosario. ¿Ven? Eso significa mortificar los sentimientos. En ocasiones los sentimientos surgirán hermosos y espontáneos y surgirán dirigidos al bien, se ordenarán a la razón y la razón se ordenará a la fe, maravilloso, pero en muchas ocasiones no. Por consiguiente tengo que aprender a mortificar mis sentimientos. Esos jóvenes que dicen, no, es que me enamoré de ese muchacho, esa niña, me enamoré de ese muchacho, un muchacho que no le conviene para nada, aprende a mortificar los sentimientos, enciéndale desde ya a tus hijos a que mortifiquen sus sentimientos, para que cuando surjan esos sentimientos, ellos sean dueños de esos sentimientos y digan, no, es que no me conviene. Y sencillamente, aunque me derrita por dentro, viendo a esta persona, no voy a dar un paso. Más bien, no voy a dejar que me conquiste. Más bien, voy a alejarme. ¿Ven? Estoy mortificando mis sentimientos. Estoy siendo dueño de sus sentimientos. El sentimiento de ira, que es tal vez uno de los sentimientos que más afloran dentro de nosotros. Aprender a mortificar los sentimientos de ira. Aprender a irnos contra ese sentimiento, a batallar contra ellos y a encauzarlos. Acá la clave es encauzarlos. ¿Quién como Dios? Finalmente, evangelizar los sentimientos. Ustedes dirán, Wilson, pero entonces, a ver, ¿qué hacemos en Lazos? ¿Deberíamos simplemente, en medio de una sociedad tan sentimental, apelar exclusivamente a la razón? Y hay comunidades que lo hacen, quitan todo lo sentimental de la vida espiritual.
¿O deberíamos nosotros ser capaces también de evangelizar esos sentimientos? Pues señores, respetando mucho lo que otras comunidades piensan y dicen, nosotros creemos que es importante volver a llevar el evangelio, volver a poner a Cristo en los sentimientos de las personas. Por eso ustedes se dan cuenta que a pesar de que en Lazos les damos mucha formación, y a pesar de que en Lazos trabajamos mucho la voluntad y tenemos el taller de María Auxiliadora y el taller de San José, perdón, y ese taller se trabaja mucho el tema de la voluntad y todo, también las dinámicas, las oraciones apelan a los sentimientos de las personas. Y también tratamos de llegar al aspecto sensible. ¿Por qué? Porque es que, hombre, hace parte de ti. No podemos demonizar los sentimientos. Está bien que evangelicemos los sentimientos. Lo que no podemos hacer es llegar a un sentimentalismo. El sentimentalismo sería en todo caso la evangelización exclusiva de la sensibilidad. Y no me importa nada más. Y lo importante es que sientas, y lo importante es que llores, y lo importante es que en esa dinámica te sientas súper bien, y lo importante es que grites de la emoción, y lo importante... No. Porque luego, si no se le dio nada de doctrina a la persona, si no se le enseñó a trabajar su voluntad, si no se le enseñó a decidirse por el Señor, nada hacemos. Pero nadie duda de que muchos de nosotros iniciamos nuestra conversión en la epidermis del sentimiento. Muchos de nosotros tuvimos un primer contacto con Dios muy sentimental y lloramos y nos tocaron las fibras íntimas de nuestra alma y luego también nos dieron doctrina y tomamos decisiones. Hay otros caminos espirituales, repito, que prescinden casi por completo de lo sensible y lo respetamos profundamente. Y un poco más, movimientos que vienen de Europa son así. Tú los ves un poco rígidos, tú los ves cuadriculados, les parece muy extraño que las personas lloren o que de repente griten en una sanación interior. Y hemos tenido gente muy buena de otras comunidades que hemos traído, que nos piden que les expliquemos cómo es esto. O sea, vemos que ustedes siguen recta doctrina, aman la liturgia tradicional, pues digo tradicional, la liturgia de la iglesia. Veo que ustedes siguen el camino, digamos, de la batalla cultural, de una revolución contracultural. Muy bien, pero además vemos que ustedes lloran, se expresan. Sí, es que necesitamos evangelizar los sentimientos de la persona. Naturalmente es el estadio inferior todavía, es lo que compartimos con los animales. No nos podemos quedar simplemente en una vida sentimental. Luego, evangelizar los sentimientos significará que cada vez la vida espiritual va asumiendo mayor voluntad, mayor estabilidad, ya no solo en los sentimientos y en las emociones, sino sobre todo en las decisiones, mayor conocimiento. Y uno va madurando hacia allá. Pero tampoco significa que el día en que yo diga, no, yo ya no necesito llorar para amar a Dios, ese día ya maduré. Porque también hay una cierta soberbia de aquellos que creen que son más santos porque yo no tengo que llorar, yo no tengo que estar gritando, yo no tengo que estar alabando y bailando. No, yo no tengo nada que hacer eso. No, soy simplemente un católico convencido, una determinada determinación, una voluntad férrea. Te felicito, pero oye, no significa que seas el mejor por eso. No significa que estés en un estadio superior por eso. Esta señora que de pronto sea súper sensible y en cada charla se pone a llorar, puede que viva más coherentemente el evangelio que tú. A lo que me refiero es a que ciertamente el terreno de los sentimientos es un terreno arenoso, es un terreno blando. Por eso no nos podemos quedar allí. Pero no significa que no sea un terreno legítimo para ser evangelizado. Y no significa que no sea un terreno legítimo para introducir el evangelio en el corazón de una persona. Es más, yo creo que hoy es el camino más expedito para llegar al corazón de las personas. Difícilmente hoy encontrarás personas a las que les llegues solo por la razón. Un Chesterton que llegó a la fe solo por la razón, son fenómenos en la historia. Son personas de una tremenda complejidad interior, de una riqueza espiritual soberana. Son personas muy cultivadas. Son personas que han desarrollado tanto sus facultades superiores que casi que se les puede llegar directamente a ellas y el evangelio es capaz de impactarles y por supuesto genera resultados profundos, duraderos. Pero en una sociedad como la que nos encontramos, en una sociedad donde prácticamente se ha maltratado la razón y se ha exaltado el sentimiento, es necesario llegar a los estadios del sentimiento para poder llevar el evangelio a la persona y dirigirles a la razón que mueva la voluntad de acuerdo a lo que la fe le inspire. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Lo que acabo de leer de Roger Marín es de Teología de la Perfección Cristiana, cuando habla precisamente de la purificación de las potencias activas. Vamos a hacer una oración, vamos a ponernos de pie.
Van a decir conmigo: amado Señor, consagramos nuestros sentimientos. Vas a poner tu mano en tu corazón en este momento, que tradicionalmente ha expresado los sentimientos. Vamos a decir: Señor, te consagro todo mi ser por medio del Inmaculado Corazón de María, y consagro particularmente mis sentimientos. Deseo tener los mismos sentimientos tuyos. Deseo madurar en mi vida afectiva. Quisiera que mis sentimientos se orientaran hacia ti. Pero he sido tan golpeado. He sido tan deformado en mi interior que me cuesta dificultad hacerlo. Por eso consagro enteramente todo lo que siento, y te suplico que tú reencauces cada uno de estos sentimientos hacia ti. Sí. Renuncio en el nombre de Jesús a todo sentimiento que no se ordene a la voluntad de Dios. Renuncio a todo aquello que me haga experimentar gozo fuera de la voluntad de Dios. Y te suplico, Señor, que acompañes mi decisión de amarte, de quererte, de adorarte eternamente con los más bellos sentimientos. Y si estos no llegaren a florecer, dame la convicción y la fuerza para mantenerme firme. Dame la determinación para ir en pos de ti y esperar a que mis sentimientos se ajusten a ello. Dame la sabiduría para educar a mis hijos o a aquellos que me has confiado en un correcto uso de sus sentimientos. Danos el discernimiento, el equilibrio para poder evangelizar los sentimientos de esta sociedad herida. Dame finalmente, Señor, un profundo amor a ti, de tal manera que con sentimiento o sin sentimiento sea capaz de dar la vida por tu amor. Haz lo que quieras conmigo. Vas a cantarlo. Haz lo que quieras de mí. Como un susurro desde lo profundo del alma. Hoy yo te ofrezco mi vida. Hoy yo me rindo ante ti. Haz lo que quieras conmigo. Haz lo que quieras de mí. Hoy yo te ofrezco mi vida. Yo me rindo ante ti. Te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño. A ti, Señor Jesús. Te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que quiero y todo lo que sueño. A ti, Señor Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. ¿Quién como Dios? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.